por la presentación. Y la verdad es que esto de venir de Valencia nos marca en los últimos meses. Es como de allá donde vas, preguntan, ¿qué tal? Bueno, pues mal, todavía mal. Eh, y la verdad es que no, tanto en el artículo que ha nombrado como en la presentación, no aparece la Dana de forma explícita. Lo hablaba con Fernando viniendo en el coche. Yo creo que todavía, no lo sé, no soy psicóloga, pero creo que sigo en estado de shock y todavía sin saber muy bien cómo asumir todo lo que pasó. Entonces, bueno, no está explícitamente, pero sí sale. Sí, todo lo que pasó es verdad que ha modificado la forma de pensar sobre el cambio climático y sobre los riesgos. Y bueno, soy educadora ambiental y bueno, me sé la teoría de la educación ambiental. Para hacer una actividad hay que partir de los conocimientos previos, ¿verdad? Que eso lo sabemos todos. Entonces, había recibido una encuesta, pues porque la verdad es que tenía interés siempre que hago una charla. Tengo esa curiosidad de la gente que me está escuchando, estoy dando por sabido cosas que no debería dar por sabidas, estoy explicando cosas que ya sabe todo el mundo y entonces se van a aburrir. Bueno, pues me dejaron enviar la encuesta y os voy a presentar algunas de las preguntas, lo que ha salido, y a partir de ahí marcamos esos conceptos básicos sobre cambio climático, que no es que los vaya a explicar porque no es, digamos, la función de esta charla, pero sí como para partir todos de unos mismos conceptos. Bueno, la primera pregunta era, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones estás más de acuerdo? Y las opciones eran, el cambio climático actual es real, está pasando y lo estamos causando nosotros. Estamos bastante convencidos la mayoría. Bueno, muchísimas gracias para empezar por haberme invitado, por estar aquí y también porque hay 61 respuestas esta mañana, que seguro que hay gente que ha contestado después, pero ya no me da tiempo de incluirlo. Luego había otra opción que era el cambio climático actual forma parte de los ciclos naturales de nuestro planeta. Los seres humanos solo podemos provocar ligeras modificaciones. Y la tercera opción, que era más preocupante, era no se está produciendo ningún cambio climático en la actualidad. Si hubiese salido la mayoría esa, pues igual no hubiese venido esta mañana porque la charla hubiese tenido que ser otra. La verdad es que, bueno, la mayoría, ¿no? Estamos de acuerdo en que el cambio climático es actual, está pasando y lo estamos causando nosotros. Esto no se trata de estar de acuerdo o no, no se trata de creer o no, porque el cambio climático no es una religión, se trata de basarse en datos científicos. Y los datos científicos nos demuestran esto. Está pasando actualmente y es causado por los seres humanos. En alguna de las observaciones había alguien que me decía, bueno, es que tenía que poner que el cambio climático es algo natural, pero que nosotros lo estamos acelerando. Bueno, nosotros lo estamos acelerando. No sé si conocéis las Warming Stripes, que lo que señalan es la temperatura media en diferentes zonas para la desviación de la temperatura media respecto a una serie de años, ¿no? Entonces, esta es la de España. Desde 1850, las franjas azules son temperatura más fría que la media, las rojas, según intensidad, más cálidas. Se ve claramente que en los últimos años ha habido una aceleración en el aumento de temperaturas muy elevado. Esto no es un ciclo natural. Los ciclos naturales, que sí que es verdad que ha habido en el planeta Tierra, hay ciclos naturales, se producen a una velocidad muchísimo menor. Que eso también lo que hace es que las especies se puedan ir adaptando. A esta velocidad, nuestra capacidad de adaptación de todos los seres vivos no es factible adaptarse a estos cambios. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de cambio climático o antropogénico, que es lo que estamos viviendo actualmente. Yo entiendo que hay dudas que son muy lógicas. Puede ser que el Sol esté variando la cantidad de energía que llega al planeta, puede ser los volcanes, hay muchas otras cosas que podrían justificar este cambio, pero no soy científica del clima, soy educadora ambiental, pero hay gente que se dedica a esto. Entonces, vamos a los estudios científicos, que es lo que deben hacer los educadores y educadoras ambientales, ir a estudios científicos, ver lo que nos dicen los estudios y la simulación
con factores naturales como solar y volcánico no justifican, no se refleja ese cambio, ese aumento de temperatura, lo cual pues, nos da idea de que, pues lo queramos o no, estamos siendo nosotros los que lo estamos provocando. La segunda pregunta es, ¿cuál creéis que es el consenso científico sobre la existencia del cambio climático actual, global y causado por los seres humanos? Las respuestas eran: no hay consenso, es una materia todavía en decisión; hay cierto consenso, pero no es abrumador, todavía hay incertidumbre; y la última, bueno, la de no lo sé, no, la última es: existe un consenso superior al 95% entre las científicas del clima. Esto es importante. Esa forma de describir las respuestas es importante, porque a mí me da igual que un científico que estudia, a ver, algo que no esté nada relacionado, alguien que estudie salud, o alguien que se dedique, ahora no me sale nada que esté muy al contrario del clima, pero alguien que se dedique en un laboratorio a estudiar materiales plásticos, que diga que no existe el cambio climático, no está provocado por nosotros. Hace unos años salieron los titulares de que había premios Nobel que decían que el cambio climático no existía. Un premio Nobel de filosofía o de economía, lo siento muchísimo, pero no es una voz autorizada para hablar de temas científicos sobre cambio climático. Entre los científicos del clima, el consenso es abrumador. Prácticamente el 100% de científicos y científicas que se dedican a estudiar el clima, que son los que saben, pues están convencidos de que existe el cambio climático que está pasando ahora y que está provocado por el ser humano. Esos son los científicos que nos deberían interesar. En este caso, para otras cosas, necesitamos otro grupo de científicos. Bueno, que nadie se preocupe con esta pregunta, ¿vale? ¿Crees que el agujero de la capa de ozono tiene relación causal con el cambio climático? Que quede claro, no. El agujero de la capa de ozono no provoca el cambio climático. Aquí, pues, las respuestas que han salido son iguales que las que salen en esta encuesta. La he hecho para distintos tipos de público. Antes han dicho en mi presentación que hice un trabajo sobre percepción de cambio climático en alumnado de magisterio en 2008 y los resultados eran similares. Si lo haces a la población general, los resultados son similares. Si lo haces para estudiantes de ciencias ambientales, los resultados son similares. ¿Alguien vio La Revuelta anoche? Salió un humorista, Jorge Ponce, hablando de que se comunicaba mal el cambio climático. Y, ¡qué guay! ¡Cómo mola! Están hablando de cambio climático, tal, y en clave de humor, qué bien, hay que comunicar el cambio climático. Dijo algo, no me quedé muy bien, claro, lo que tienen que hacer es decir que el cambio climático está provocando que el Atlético de Madrid está perdiendo partidos o algo así. Si lo relacionasen con eso, y de repente suelta: el agujero de la capa de ozono está cerrado antes del verano. Y me quedé, no me lo puedo creer. Pero, o sea, no hay que pensar qué inculto es o qué barbaridad. No, es un error conceptual totalmente extendido. ¿Por qué? Pues diversidad de razones. Porque muchas veces se da en el mismo tema. Cuando lo estudiamos, son cosas que pasan en la atmósfera y, bueno, pues ahí está todo, se mezcla todo. Tal. Yo he visto libros de texto que con este error conceptual. Entonces, claro, pues si ya lo ves en el libro de texto, pues es imposible que... Porque visualmente, tiene mucho sentido. Hay un agujero en la capa de ozono, por ahí entra más radiación y hace más calor. Eso tiene todo el sentido. Perdón. ¿Por qué este empeño en hacer siempre esta pregunta y dejar claro que el agujero de la capa de ozono no es directamente la relación con el cambio climático? Porque seguro que habéis oído muchas noticias de el agujero de la capa de ozono se está cerrando, ¿verdad? Si oímos una noticia del agujero de la capa de ozono se está cerrando, genial, el cambio climático lo estamos solucionando. Ya no hay que preocuparse, cuando no es para nada eso lo que está pasando. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, podemos sacar la enseñanza de por qué se está recuperando el agujero de la capa de ozono. Porque todos los países se pusieron de acuerdo, hicieron un protocolo, tomaron las medidas necesarias y se está solucionando el problema. Ojalá fuera tan fácil con el cambio climático. Con el capa de ozono eran unos gases muy concretos de unas industrias muy concretas y era fácil eliminarlos porque se cambiaran por otros. En el cambio climático, por desgracia, no es tan fácil una solución como tan concreta.
Otra pregunta, ¿qué crees que podemos hacer frente al cambio climático? Estas las he puesto juntas porque la explicación va un poco a la par. Bueno, pues la mayoría se puede ralentizar y adaptarse. Quiere decir que podemos intentar que las consecuencias sean lo mínimo posibles, las mínimas posibles, que no sean intentar disminuir la gravedad de las consecuencias y a la par adaptarnos. Esto es las dos cosas que hay que hacer frente al cambio climático. Por un lado mitigar, por un lado intentar disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, todo lo que podamos y más, y por otro lado las consecuencias están aquí, vamos a adaptarnos. Entonces esas dos cosas son las que se pueden hacer. Ojalá lo pudiésemos revertir y ojalá se pudiese frenar por completo, pero no es algo que de momento tengamos en nuestra mano. ¿Por qué es importante estas dos preguntas? Porque es importante saber el cambio climático, el calentamiento global, cómo se produce. Bueno, pues hicimos esta infografía para el Observatorio de Cambio Climático en el que se ve pues, el efecto invernadero en la Tierra. Hay algunos gases que entran a la Tierra, se reflejan, algunos salen, otros no. Esto es el efecto invernadero natural. Y luego entramos nosotros en acción y entonces todas esas bolitas son gases de efecto invernadero que vamos sumando a la atmósfera debido a nuestra acción. ¿Qué pasa? Que esas bolitas de gases de efecto invernadero se quedan en la atmósfera años y años y años. Quiere decir que los gases de efecto invernadero que hemos estado emitiendo en la atmósfera y que seguimos emitiendo van a seguir haciendo ese efecto invernadero durante muchísimos años. Por eso lo de no se puede revertir. Como educadores y educadoras ambientales, un caso práctico. Hicimos esta infografía que os he enseñado, del efecto invernadero y nos hemos dado cuenta que la tenemos que cambiar. ¿Alguien sabría decir qué falta en esta infografía? Gases de efecto invernadero. Porque algo que también muchas veces sale es que la gente piensa que los gases de efecto invernadero son malos y hay que acabar con ellos. Si acabamos con ellos, también acabamos con nosotros. O sea, no nos viene bien acabar con todos los gases de efecto invernadero. Hay un efecto invernadero de forma natural que es necesario para nuestra vida en la Tierra. Entonces, aquí nos falta, tenemos que mejorarlo, ponerle esos gases de efecto invernadero natural, menos cantidad que cuando llegamos nosotros, pero bueno. Bueno, la última, la última de las que voy a comentar. ¿Cuál de estas acciones crees que contribuyen más a luchar contra el cambio climático? ¿Vale? No viajar en avión, cambiar una dieta vegana, contratar electricidad de fuentes renovables, vivir sin coche, separar y reciclar, comprar electrodomésticos de bajo consumo o beber agua del grifo. A ver, os cuento, por eso que trabajáis en educación ambiental. Lo de beber agua del grifo es porque esto es para Valencia y allí en Valencia es un tema súper conflictivo. Lo de beber agua del grifo es como si le dices a la gente que se tire de una ventana. O sea, hay mucha gente que, vamos, prefiere cortarse las venas a beber agua del grifo y te dice que no, que es imposible, que se va a morir y, bueno, tienes que estar haciendo también un poco de pedagogía, ¿no? De verdad que la analizan y no es mala, y no te vas a volver verde ni cosas de esas. Entonces, por eso está incluida esa. En esta pregunta hubo alguna persona que en los comentarios me puso que separar y reciclar debería estar un poco más desarrollada, que hay más cosas. En realidad me interesa la parte de reciclar. Os cuento cuál sería un poco la solución de esta pregunta. Lo primero, en cuanto a soluciones, ya hemos dejado claro, os he convencido a todos y todas, seguro, de que el cambio climático es real, está pasando y lo hemos hecho nosotros. Con lo cual, el siguiente paso lógico, si lo estamos haciendo y es tan grave, es poner solución, ¿no? ¿Quién quiere vivir en un mundo mejor y más armónico? Evidentemente nadie puede contestar que no. ¿Quién está dispuesto a abandonar este modelo de consumismo desenfrenado para alcanzarlo? Ahí ya tendríamos menos manos levantadas, ¿no? Pero lo bueno es que tenemos una gran cantidad de acciones que podemos hacer y cada uno puede elegir aquella que puede implantar en su día a día. Os cuento esta infografía, está basada en un estudio científico que se llama The Mitigation Gap, que lo que hizo fue estudiar qué acciones individuales tienen más poder de ahorro de gases de efecto invernadero. ¿Vale?
Entonces, la que tiene un poder de ahorro más alto de gases de efecto invernadero es vivir sin coche. La segunda, evitar un vuelo en avión transoceánico. La tercera, pasarse a a una comercializadora de energías renovables. La cuarta, una dieta vegana. ¿Y qué es lo que me interesa a mí? Más por una cosa personal y por estas cosas que cada uno tiene como sus manías, ¿no? ¿Cuál es la cuarta por la cola? Reciclar. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando tú a la gente le dices, ¿qué crees del cambio climático? Sí, es súper importante, está pasando, tenemos que hacer algo. Bueno, pero ya reciclo. Y tú, vale, genial, eso está bien, lo tenemos que hacer por muchas razones, hay que hacerlo. Lo primero sería reducir, pero bueno, eso ya es otro debate. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer que están en nuestra mano, porque todo esto son cosas que podemos hacer. Por ejemplo, lo de vivir sin coche, pues depende de las circunstancias de cada uno. Pero lo de pasarse a una comercializadora de energías renovables es algo que puedes hacer por teléfono sin que te cueste más dinero. Luego, dentro de esta gráfica, pues hemos puesto como diferentes opciones. Tú puedes elegir la cachofa, que es una dieta vegana, pero puedes elegir la del pollo, que es comer menos carne, que también tiene un impacto. Puedes elegir comer de proximidad, de temporada. Hemos incluido también el tema de la ropa porque es un aspecto que también tiene una importancia en la emisión de gases de efecto invernadero muy importante. Pues, por ejemplo, consumir 7 piezas menos de ropa al año, remendar 3 pantalones, que es como algo de, ay, remendar ropa, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues también tiene su impacto, ¿no? Y luego, lo último de abajo, que no creo que lo veáis, recuerda que una acción clave frente al cambio climático es hablar de ello y movilizarse. Bueno, pues ya lo estamos haciendo, que eso, pues un check de estos que ya podemos tener. Bueno, esto sería como los conceptos básicos. Seguro que estáis todos y todas de acuerdo. Si no, luego hay un debate y ya pues debatimos. ¿Y de qué venía yo a hablar? De riesgos climáticos, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos climáticos que este cambio climático que estamos viviendo ahora nos está suponiendo? Bueno, pues va a ser verdad lo del cambio climático, tonterías. Es normal que llueva. Os aseguro que esto lo he oído, esto parece una viñeta, ¿verdad? Súper graciosa, pero esto, la vida misma. Riesgos climáticos, por ejemplo, en esta infografía, hace una comparativa entre los riesgos que podemos tener si la temperatura sube 1,5 o 2 grados. Esto es importante porque a veces que oímos en la prensa, ya hemos superado el 1,5. Bueno, pues ya, total, da igual. Pues no, cada grado, cada medio grado, cada fracción de grado que podamos evitar, evitando gases de efecto invernadero, van a ser menos consecuencias que vamos a sufrir. Conozco una persona que siempre pone el símil de, bueno, vas en coche a 200 por hora y de repente te aparece una pared y no te da tiempo a frenar. O sea, te la vas a pegar. ¿Pero qué haces? ¿Acelerar más? Lo que haría sería intentar frenar todo lo posible para que el golpe sea menor, ¿no? Pues esto es un poco igual. Los riesgos los vamos a sufrir, pero depende ya de nosotros, de las medidas que tomemos y lo rápido que lo hagamos, pues que los riesgos sean más o menos. Fenómenos extremos, el tema de cambios en las especies, la disponibilidad de agua, lo que estamos viendo del hielo ártico, los cambios de la población de migraciones, el aumento del nivel del mar, los cambios en la biodiversidad marina y en los ecosistemas marinos en general, blanqueamiento del coral, aumentos de medio grado conducirán a cosechas más improductivas, riesgos para nuestra alimentación. Uno de los riesgos que más se está comentando y del que más voy a hablar es el riesgo que tiene para nuestra salud. De forma directa, sobre la mortalidad y la morbilidad, pues debido a olas de calor, las inundaciones o fenómenos extremos en general, pero luego indirectamente, pues si hay cambios en los ecosistemas o si hay pues temas de impactos en la seguridad de sistemas sociales. Todo eso afecta de forma directa o indirecta a nuestra salud. Este es el mismo que ha puesto Fernando, que como ya lo ha comentado, pues bueno, que al final es un poco hacer un repaso de todas las consecuencias que para nuestra salud puede tener el cambio climático.
Desde un punto de vista, como decía Fernando, de que somos unos privilegiados por el sitio donde vivimos y que muchos de estos impactos los va a sufrir poblaciones que tienen menos responsabilidad en el cambio climático. Esto creo que todos lo tenemos claro, que el cambio climático al final es un problema también de injusticia social, porque los que más lo van a sufrir es justamente la población que menos está contribuyendo. Bueno, ciclones, prometo que acabo en positivo, como Fernando. Ciclones, sequías, inundaciones, olas de calor, enfermedades infecciosas, aumento del nivel del mar, incendios forestales, todos estos son cosas que ya están pasando. No es cosas del futuro, no son cosas del oso polar que va, el pobrecito no va a tener dónde vivir, son cosas que están pasando y que nos están pasando a nosotros. ¿Qué me importa la selva amazónica? ¿Qué me importan los osos polares? ¿Qué importa que se alargue el verano en Europa, no? Bueno, pues al final la desertificación de la península ibérica, igual eso sí, igual eso nos importa. Luego, también es importante lo que estaba comentando antes, ¿no? De ir a la ciencia, de basarnos a la hora de explicar, de dar los mensajes en científicos y científicas que están estudiando todos estos impactos y todos los riesgos climáticos, cómo nos van a afectar. Pues, por ejemplo, hay muchos científicos que ya están estudiando cómo afectan las altas temperaturas a la salud. Todos los impactos que van a generar en nuestra población. Gracias a esos estudios podemos conocer también cómo adaptarnos, que lo veremos después. Por ejemplo, afecciones posibles de exposición a altas temperaturas. Deshidratación, calambres por calor, sarpullido, insolación, agravamiento de enfermedades crónicas cardíacas, agravamiento de enfermedades crónicas pulmonares, agravamiento de enfermedades crónicas renales, enfermedades crónicas psiquiátricas o accidentes cerebrovasculares agudos. Todo esto se han estudiado ya que son afecciones que provocan la exposición a altas temperaturas. Pero no todos los sectores, no toda la población tiene el mismo riesgo frente a estas altas temperaturas. Depende de la exposición laboral. La gente que trabaja en la calle, en sitios donde hace mucho calor, tiene un mayor riesgo. Personas que viven solas en la calle o en condiciones sociales o económicas que no les permite tener una casa con refrigeración están más expuestas. Si las personas que realizan deporte en horas de máxima temperatura, todo esto son datos científicos que se han estudiado de qué cosas influyen en que el calor afecte más a unas personas u otras. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para lo que veremos después. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a todos estos riesgos ambientales que estamos viendo? Pues muy fácil, ¿no? Vaya tontería con el cambio climático, pues si no llueve se riega y ya está, ¿no? Pues que a veces nos complicamos mucho la vida, total. No llueve, el campo necesita agua, pues regamos. Pues bueno, pues habrá que ver de dónde sale ese agua para regar, ¿no? Este me gusta más. Qué bobada, si sube el nivel del mar, ponemos la tumbona más atrás y ya está. Al final, como decía Fernando, estas viñetas al final reflejan un poco la realidad de la sociedad, que es humor, pero en realidad es un poco humor que sabes que hay gente, todos conocemos personas que piensan así, total, ¿qué más dará que suba el nivel del mar? Pues se mueven un par de casas, se mueve el paseo marítimo y ya está, no hay ningún problema. Bueno, sabemos que eso no es así y que las consecuencias son bastante peores que tener que mover un paseo marítimo. De hecho, hay poblaciones, hay islas que ya han tenido que mudarse de la ciudad o de su isla por el aumento del nivel del mar. Lo mismo, no son las poblaciones que más han emitido, pero ya hay poblaciones muy afectadas por el tema de la subida del nivel del mar. ¿Qué es lo que podemos hacer para prepararnos para esos riesgos ambientales? Pues sería necesario todo esto, la unión de políticas públicas, conocimiento científico, que lo hay. Con ese conocimiento científico y las políticas
públicas una buena planificación frente a los riesgos y cuando existan esas tres cosas, una educación ambiental, que la educación ambiental se debería basar en información, en sensibilización, en formación y capacitación. Para que lleguemos a la educación ambiental necesitamos que se den las otras tres cosas. Evidentemente, a veces hacemos educación ambiental y no tenemos la suerte de tener el puzzle completo, pero es lo ideal, o sea, que con el conocimiento científico se generen unas políticas públicas que den lugar a una planificación del territorio, como decía antes Fernando, que nos proteja frente a esos riesgos. Pero no solo con legislación o planificación podemos estar preparados frente a esos riesgos. Necesitamos que la población en general conozca cómo enfrentar esos riesgos, qué tiene que hacer cuando se produce una inundación o se produce un incendio. Por ejemplo, las personas que viven en la interfaz urbano-forestal, en zonas cerca o incluso dentro de zonas forestales, es imprescindible que sepan cómo reaccionar ante un incendio. Sepan si tienen que salir corriendo, si tienen que quedarse en su casa, si tienen un lugar de encuentro. Nosotros hemos hecho charlas a veces en este sentido y lo primero que tienes que hacer es ir al conocimiento científico, en este caso, a las personas que tienen el conocimiento, que serían los bomberos, de qué tienen que hacer en ese caso. Cosas tan raras como la gente te pregunta, ¿pero la bombona de butano la tengo que tirar a la piscina o no? ¿Por qué? Porque han oído que las bombonas de butano pueden explotar. Los bomberos, no, las bombonas de butano no explotan. ¿Las persianas las bajo o no las bajo? Bueno, pues depende. Depende de si son de plástico, si son de madera, que te protegen. Si... Bueno, pues todo eso para hacer una charla de educación ambiental, de información, de sensibilización, primero tenemos que ir, conocer la planificación del municipio, saber si ese municipio tiene un plan de protección frente a incendios, saber cuál es la política que existe de prevención de incendios y conocer todo lo que podamos sobre la teoría de los incendios en la interfaz urbano-forestal. Y pues un ejemplo de caso de éxito de educación, sensibilización, formación sobre sensibilización frente al calor. Lamentablemente, muchas veces, muchos de estos casos de éxito son como reactivos, no son de vamos a prever que puede existir este riesgo, sino nos hemos, pues como ha pasado en Valencia, que ahora se espera que haya mucha información de qué hacer frente a una dana, pues en sensibilización frente al calor fue un poco también así. En 2003 hubo una ola de calor muy intensa que produjo un elevado número de muertos. Bueno, pues ese episodio de 2003 lo que conllevó fue la activación de un gran número de medidas para evitar que vuelva a pasar ese episodio de número elevado de víctimas mortales y de personas afectadas por las altas temperaturas. De ahí se derivó que se ha creado un Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos de los excesos de temperatura sobre la salud. Como os ponía antes, ya está muy estudiado cuáles son los efectos sobre la salud de las altas temperaturas, a quién afecta más y qué podemos hacer. Con lo cual, tenemos las herramientas para ponerlo en marcha. Tenemos unos niveles de riesgo, que esto también pues, es importante, ahora comentaré por qué. Unas personas con mayor riesgo, tenemos la información necesaria. Tenemos la información de cuál es la temperatura umbral para las olas de calor, cuál es la temperatura de disparo de mortalidad, que queda un poco brusco, pero esto es, se han hecho estudios científicos de para cada provincia de España cuál es la temperatura a la cual se dispara el número de mortalidad. Evidentemente no es lo mismo la temperatura a la que se dispara la mortalidad en Galicia, que puede ser con 26,2, que en Córdoba, en Sevilla, que son 41 grados. Evidentemente, la población de Córdoba-Sevilla está muy adaptada al calor, sus viviendas están adaptadas al calor y están acostumbrados, digamos, a niveles altos de temperatura. Si las temperaturas suben en Galicia o en La Rioja, País Vasco, zonas donde no están tan acostumbrados, no estáis tan acostumbrados a niveles altos de temperatura, digamos que la temperatura esa a la que se dispara la mortalidad es más baja. Bueno, pues con estos datos lo que nos permite es no tener un sistema de alerta global para toda España,
hasta hace unos años, en la televisión se decía, se va a alcanzar los 40 grados, aviso rojo. Pues los 40 grados no es aviso rojo en Córdoba, porque allí no es la temperatura a la que se dispara la mortalidad. Entonces, ha permitido todos estos estudios adaptar los avisos a las temperaturas que conocemos que provocan riesgo. Aquí tenéis una infografía muy larga de Jesús de la Oza en la que se comparan los avisos de AEMET con los avisos del Ministerio de Salud, que hasta el año pasado no se cruzaban. AEMET daba unos avisos por calor, por temperatura, y Sanidad daba otro tipo de avisos por riesgo de salud. Lo que se ha hecho ahora es juntarlo y se da en un único aviso, lo cual facilita la información a la población. Porque yo no sé si habéis intentado entender los avisos que se dan de AEMET y de Sanidad, de la Consejería o del Ministerio de Sanidad, pero a veces es realmente complicado saber si hay riesgo para la salud o no hay riesgo. Todo esto va unido a que se ha generado una nueva normativa de trabajo. Lo que decíamos antes del puzzle completo para poder generar toda la información, para poder llevar a cabo la educación ambiental, pues gracias a todos los trabajos que se están generando, hay una nueva normativa de trabajo que es muy importante porque al final gran parte de la población trabaja y que haya una legislación que permita que una persona diga, según la legislación, yo no tengo que realizar este trabajo hasta ahora a esta temperatura, pues permite una protección del trabajador que no existía hasta el momento. Esta normativa pues habla de la temperatura que tiene que hacer en las oficinas, de a qué temperatura no se deben hacer trabajos al exterior, qué medidas de seguridad se deben tener, bueno, toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta en el trabajo. Y como vemos, pues hay gran cantidad de documentos y de planificación que se ha realizado para evitar este riesgo concreto. El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de Exceso de Temperatura sobre la Salud de 2024. Cada año lanzan el plan para que la mayor cantidad de gente posible conozca cómo protegerse frente a este riesgo en concreto. Todo esto, por ejemplo, hizo que el año pasado en Valencia, por ejemplo, se crease una red de refugios climáticos. Ya existen en otros sitios, como por ejemplo en Barcelona. Lo que permiten los refugios climáticos es que población en riesgo que no tiene un sitio donde estar de forma confortable en las horas del día de mayor calor pueda acudir a estos refugios climáticos y estar ahí esa parte del día en la que hay más riesgo para su salud. No cualquier sitio puede ser un refugio climático, tiene que cubrir una serie de condiciones. Por ejemplo, tiene que tener un sitio para sentarse, tiene que tener una fuente de agua y tiene que tener algo que hacer. No es que una persona vaya, se siente y vale, ya estás fresco, pues ya está. Pues idealmente tiene que ofrecer una serie de actividades o algo que esas personas pueden hacer durante ese espacio de tiempo. ¿Qué pasó cuando creamos la red de refugios climáticos en Valencia? ¿Cuál fue el comentario que nos hicieron? Pues mucha gente nos dijo, para eso ya está el Corte Inglés. O sea que nuestra solución frente a un riesgo provocado por el cambio climático que está provocado por nuestro sistema de consumo es decirle a la gente, vete al Corte Inglés. Pero también debes entender que la gente que acude al refugio climático es porque no tiene dinero para pagarse el aire acondicionado en su casa. Pues si no, la gente no sale a un refugio climático a 40 grados si está en su casa bien a una temperatura adecuada. Con lo cual, había que hacer entender a la gente que este era un recurso para paliar esas injusticias creadas por el cambio climático. Que la gente que menos consume, que menos provoca el cambio climático, era la que más afectada se veía en esos momentos de episodios de altas temperaturas. Para que os hagáis una idea, se puso en marcha la red de refugios climáticos y esto requirió
formación de los educadores ambientales de qué es un refugio climático, qué tienes que hacer si viene alguien, qué puedes ofrecerle y qué no. No es un sitio, y esto se avisa en la información, no es un sitio al que vaya la gente cuando se encuentra mal porque le ha dado un golpe de calor, porque no es un sitio de atención sanitaria. ¿Qué hacer si viene alguien con un golpe de calor? ¿Dónde lo puedes dirigir? Pero también, por ejemplo, cosas tan obvias como no en todos los sitios que se puso, no toda la red de refugios climáticos que se crearon en Valencia tenían una fuente de agua. Tú tienes que ofrecerle agua a la gente que vaya ahí, que está pasando calor, pues qué mínimo que ofrecerle un vaso de agua. Pues no en todos los sitios que formaban parte de la red había una fuente de agua, fue lo primero que hubo que hacer. Y activar un protocolo. Necesitábamos que los educadores ambientales que tenían que abrir ese refugio climático, porque habían sitios que bueno, tú no prevés cuándo va a haber un aviso rojo por calor y puede darse un domingo por la mañana, cuando, por ejemplo, el Observatorio de Cambio Climático, que era uno de los equipamientos que formaba parte de la red, está cerrado. Pues tiene que haber alguien que avise a alguien. Tiene que haber alguien que sepa que alguien le alerte de que hay un aviso rojo. Entonces, bueno, pues se hizo todo un protocolo de cadena de avisos para, desde AEMET, avisaban al Ayuntamiento de Valencia cuando había un aviso rojo, el Ayuntamiento de Valencia alertaba al equipo de educadores ambientales de hay que abrir estos refugios climáticos durante este espacio de tiempo. Tenemos la red creada, tenemos el protocolo hecho, no se ha activado en todo el verano porque en la ciudad de Valencia no ha habido un aviso rojo en todo el verano. En la ciudad de Valencia, porque es área metropolitana. En municipios que han sufrido la DANA, que están a 5 kilómetros, sí, pero en la ciudad de Valencia no. O sea, sí. Pero bueno, ya está activado, ya está. Este verano lo tenemos puesto en marcha. Más sobre el caso este de éxito de olas de calor. Se ha generado una gran documentación para explicar a la gente qué hacer, cuáles son los efectos sobre la salud de las altas temperaturas. Hay infinidad, podéis buscar y hay infinidad de infografías sobre cuáles son los efectos y qué hacer para prevenirlos. Pues hay cosas que parecen obvias, pero hay otras que aunque parezcan obvias, luego te encuentras gente para las que no son obvias. Pues no salir a correr a las 3 del mediodía, hay gente que todavía lo está haciendo. Beber agua y líquidos, evitar bebidas con cafeína o muy azucaradas, tener especial atención a infancia embarazadas, permanecer en lugares a la sombra, reducir la actividad física, usar ropa ligera, todas estas cosas. Y luego poníamos, pues, por ejemplo, lo de conocer los niveles de aviso. Esto que decía antes de saber qué es lo que me está diciendo AEMET. Cuando es aviso rojo es vamos a morir todos o es que me quedo en casa. Cuando es un aviso naranja, conocer qué significa cada aviso es importante para poder actuar. Y una de las infografías que os comentaba, pues en IMEDES nosotros somos una empresa que tiene un equipo de educación ambiental y nos preocupaba porque ese equipo de educación ambiental hay veces que tiene actividades y tenemos dudas porque, bueno, pues son al exterior o son zonas que no tienen aire acondicionado. Pues también hicimos nuestra propia infografía para el equipo de educación ambiental de cómo prevenir estos síntomas, cuáles son los síntomas para que los conozcan y qué hacer si tienes alguno de estos síntomas. No sé si lo visteis el año pasado, que es una de estas cosas de las que decía antes de tener las políticas públicas. Necesitamos esas políticas públicas. Bueno, pues se ha creado un observatorio de salud y cambio climático que lo que esperamos es que defina las estrategias y defina el marco para poder unir esos riesgos climáticos que estamos viendo, cuál es su impacto en la salud, cómo podemos prevenirlos y también esperamos que tenga una parte de comunicación y educación ambiental. Todo para que podamos ser más resilientes, que es ahora una palabra que se utiliza siempre, es como necesaria para hablar de cambio climático porque es como debemos prepararnos para enfrentarnos a todos esos riesgos que hemos puesto antes. Y bueno, pues este observatorio esperamos bueno, pues ya tiene un año, porque si se presentó el 22 de febrero del año pasado, tiene un año. Esperamos que traiga muchas herramientas para que luego los equipos de educación ambiental puedan transmitir todo el conocimiento que surja de este observatorio para
que la ciudadanía en general esté más preparada frente a riesgos climáticos. Bueno, esto es un poco... Normalmente se dice que la información es poder. Yo creo que no, sobre todo en esta época en la que tenemos tantísima información, que hay veces que no sabes ni qué hacer con ella. Y yo soy de las que tiene en el ordenador 20 ventanas abiertas a la vez, en el teléfono 20 ventanas abiertas a la vez, 30 artículos para leer, me gusta leerme 15 libros. Y de verdad la información es poder. Yo creo que es la formación lo que nos da poder. Existe mucha información actualmente. Os estoy poniendo el caso de los riesgos frente a altas temperaturas. Tenemos toda la información necesaria, tenemos 200.000 millones de infografías, tenemos los estudios científicos que nos dan todos los datos, tenemos información, pero lo que necesitamos es formar a la población para que sepa qué hacer, cómo traducir esa información, esos avisos, todo eso, qué es lo que tiene que hacer con todo eso, porque si no nos forman, no sabemos que podemos tener información. Pues hay un aviso naranja. Os cuento el caso de lo que me pasó ayer. Yo vengo a hablar de riesgos climáticos. Ayer hubo un momento en el que dije, ojo, que no sé si podré ir. Porque ayer, cuando me desperté, había avisos, por todos lados habían avisos de la borrasca, que cuidado, que mucho viento, que tal, no sé qué. Y dije, voy a hablar de riesgos climáticos, no tiene mucho sentido que vaya en coche desde Valencia, saltándome todos los avisos para hablar de riesgos climáticos. Bueno, pues por suerte tenemos unas buenas herramientas. En AEMET puedes ver todos los riesgos que hay. En la DGT también hay un mapa de riesgos para la carretera. Los crucé y dije, no hay problema, los riesgos, no, o sea, la zona por donde voy a pasar no hay riesgos. Pero necesito tener esa formación para entender todo eso, esa información, saber dónde encontrarla y entenderla, porque un aviso amarillo es que puedo ir o que no puedo ir. Un aviso amarillo me quedo en casa. Un aviso naranja ya es malo o todavía no es muy malo. Y un aviso rojo sí, todo el mundo yo creo que sabe lo que es. Bueno, todo el mundo os aseguro que tampoco. No, os aseguro que no. En Valencia, aviso rojo, alertas y tal, y la gente salía igual. Dices, no entendemos nada. O sea que no es verdad que todo el mundo sepa lo que significa un aviso rojo. Igual si fuera así, un aviso rojo con lucecitas o algo, igual sí. Pero es verdad que necesitamos que el aviso rojo venga con un mensaje claro de quédate en casa, no salgas, no hay más dudas, no planteemos dudas. Pero entonces, ¿puedo salir si voy cerca? No salgas de tu casa. Y lo que os comentaba, tenemos en la página del Ministerio, tenemos información sobre todos los riesgos ambientales, qué hacer, cuáles son, cómo nos pueden afectar. Podemos ir aquí a esta página y pues desde el calor extremo, que es lo que estoy hablando todo el rato, porque es un caso positivo que ha logrado disminuir la cantidad de muertes relacionadas con el calor, pero también calidad del aire, frío extremo, tema del radón, de salud y cambio climático en general. Bueno, existe mucha información sobre todo esto de los riesgos ambientales, pero necesitamos tener la formación para poder entenderlo. ¿Quién conoce esta página? En La Rioja tenéis la página de emergencias 112, autoprotección, todos los consejos. Pues cuando hay una ola de frío deberíamos ir ahí y ver cuáles son las recomendaciones, porque somos todos muy listos y muy listas y nos las sabemos todas, seguro. Pero siempre hay alguna que se nos escapa, no se nos ha ocurrido, tal. Y como educadores y educadoras ambientales, que normalmente tenemos gente que depende de nosotros, es algo que nos debemos tomar muy en serio, ya no solo por nosotros, sino porque hay un grupo que depende de nuestras decisiones, que depende de en qué sector de educación ambiental trabajé. No es lo mismo ir a un colegio que los niños y las niñas están en su centro escolar, que hacer un itinerario que bueno, puede haber más riesgos. Y hasta aquí, sí, soy muy rápida hablando y me he fulminado la presentación. Muchas gracias.